Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y todas, esta es una nueva edición en CX40 Radio Fénix, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales. Y con todas las personas interesadas en la política y profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Bueno, muy buenos días aquí en otra nueva edición del Popular en Radio, como todos los viernes al mediodía, a las 12 en punto del mediodía, hasta las 13 horas estaremos acompañándolos con María José Pedraja, Juan Landaco y quien les habla, Victoria Alfaro. ¿Cómo estás, María José? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, de bien. Mandamos saludos ¿Juan? A toda la audiencia. Bien, acá estamos, acompañando este día viernes, como siempre. Ya es un habitué del programa El Popular de los viernes, ya no nos abandona más Hoy ahora. es viernes y todo tu cuerpo lo sabe. Exactamente, sobre todo los dolores del cuerpo, lo saben. Bueno, estamos aquí hoy, vamos a comenzar con la editorial de la edición del día de hoy del semanario. Muy representativa esa tapa tapa también, Vicky, ¿no? Sí, totalmente. La tapa dice: solo el Frente Amplio defendió al puerto, en referencia a la moción de censura que se intentó votar en el Parlamento, en el Senado específicamente, bueno, y que no salió porque no tuvimos las mayorías, ¿no? Los votos suficientes. Exacto. Pero que todo da a entender que la situación es muy compleja, lo sucedido en el puerto, y que bueno, es probable que haya una denuncia ahí de por medio de la acá justicia. hay una prueba que no siempre las mayorías tienen razón. Exactamente. Bueno, vamos exactamente a la editorial. No es democracia eso, me parece. Y bueno, bueno. Una buena discusión que es y que no es la democracia, ¿no? Deberíamos darla alguna vez. Vamos con la editorial, que se titula como el titular del semanario es: solo el Frente Amplio defendió al puerto. Finalmente, solo el Frente Amplio, con sus votos en el Senado, defendió al puerto de Montevideo y al país del acuerdo entreguista y nefasto, negociado por el herrerismo, que instala un monopolio privado de una empresa transnacional en la estratégica terminal de contenedores por 60 años. Hubo declaraciones de prensa, propuestas y discursos en Cámara de varios legisladores de la coalición de gobierno, pero igual que el 18 de agosto, en la interpelación, a la hora de las definiciones, el voto de la vicepresidenta de la República, los 10 del Partido Nacional, los 4 del Partido Colorado y los 3 de Cabildo Abierto apoyaron al ministro cuestionado y al más cuestionado acuerdo. Solo se levantaron para condenar la acusación del exministro de Transporte y Obras Públicas y actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, las manos de las y los senadores frente amplistas. El vergonzoso acuerdo entre el gobierno de Luis Lacalle Pou y la empresa transnacional belga Cato Ignati no tiene defensores, salvo el herrerismo. Agresivo y con muy pocos argumentos, los dueños de la empresa belga, sus abogados y sus operadores mediáticos. Es más, insólitamente, los argumentos son los mismos, tanto en la interpelación del 18 de agosto como en el debate de la moción de censura del martes. El herrerismo usó los mismos argumentos de la empresa. El acuerdo es fuertemente criticado, con fundados argumentos, en las menos 3 dimensiones: la forma en que fue negociado, su contenido y sus consecuencias prácticas sobre el puerto de Montevideo, sobre la economía del país y sobre las y los uruguayos. Abordaremos estas 3 dimensiones, pero antes queremos detenernos en un aspecto que se sumó al debate: la supuesta intención desestabilizadora del Frente Amplio al promover la censura de un ministro. Se ha hecho costumbre acusar al Frente Amplio, a la izquierda y al Movimiento Popular de desestabilizadores, de poner en riesgo el Estado de Derecho y la democracia misma, con casi todas sus acciones, sean de gobierno nacional, departamental o municipal, legislativa, sea proponiendo leyes o criticándolas, cuando organizan o apoyan movilizaciones y hasta cuando opinan o participan del debate político e ideológico, cuestionando el mantra oficial impuesto por el único discurso. Bueno, ese discurso machacón, para el cual constituye un axioma que solo la derecha
y los sectores tradicionales del poder son los guardianes del tal mentado Estado de Derecho, agregó una perla más a su collar de disparates. Según la derecha política y mediática, muy especialmente para un desaforado herrerismo, poner en marcha un procedimiento previsto en el artículo 147 de la Constitución insólitamente pone en peligro a esa misma Constitución. Es bueno aclarar entonces que de peligro institucional nada. El Frente Amplio, después de intentar por todos los caminos acceder a información sobre un acuerdo que compromete un elemento estratégico y central del más estratégico puerto de Montevideo por 60 años, es decir, por 12 periodos de gobierno o 2 generaciones, como se entienda mejor. Luego de una interpelación de 19 horas en las que el ministro Heber no respondió ni una de las 24 preguntas planteadas, decidió no dar importancia del asunto y la gravedad del acuerdo cuestionado, poner en marcha un mecanismo constitucional previsto precisamente para casos graves. El Frente Amplio no empezó por el pedido de censura. Reclamó información en la Comisión de Transporte del Senado. Luego hizo pedidos de informes parlamentarios, pedidos de acceso a la información pública. Recurrió a la justicia ante el silencio del gobierno. Promovió una interpelación para intentar cambiar un acuerdo bochornoso para el país. Y al no tener respuestas, activó el mecanismo de censura. La censura no salió. Los votos de la coalición de derecha respaldaron a Heber y al acuerdo con Cato Ignati. El Frente Amplio anunció que recorrerá todas las vías para buscar anular un acuerdo que considera, correctamente, nefasto para el país y para su futuro. Los senadores frente amplistas señalaron que planteaban la censura a Heber y a renunciar porque fue el principal negociador, el nombre de presidencia de la República, de un acuerdo nefasto para el país y para su soberanía. Saldado este punto, volvamos a las 3 dimensiones de cuestionamiento al acuerdo entre el Estado uruguayo y la empresa transnacional belga Cato Ignati. En primer lugar, la forma en que fue negociado, en absoluto secreto durante casi un año. Las actas que acompañan como anexo el acuerdo demuestra que hubo reuniones desde mayo de 2020. El acuerdo se había firmado en febrero de 2021 y fue anunciado por el presidente Luis Lacalle Pou en su mensaje a la Asamblea General en marzo. El Frente Amplio accedió al contenido de acuerdo en abril de este año y los socios de la coalición del herrerismo cuando fue presentado y ratificado en el Consejo de Ministros unos días antes. De transparencia nada, opacidad total. No hubo intención de tener un consenso político acorde a la importancia del tema en cuestión y hasta de su extensión en el tiempo, 60 años. A pesar de que el ministro Heber dijo lo contrario, varias veces en el Parlamento y en los medios, quedó probado que no hubo informes jurídicos ni económicos, que no se consultó al Tribunal de Cuentas, ni siquiera se consultó a los servicios jurídicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ni a lo de la Administración Nacional de Puertos. El ministro Heber, cuando cita opiniones jurídicas, se refiere a la de los expertos contratados por la transnacional belga. Pero además, como se ha dicho hasta el cansancio, se cedió al chantaje de una transnacional belga que amenazó con un juicio, ni siquiera lo inició, al que le dio el monto antojadizo y arbitrario que nadie ha fundamentado seriamente hasta hoy de alrededor de 1.400 millones de dólares. Ante esa amenaza, ni siquiera concretada, se les dio el control del puerto de Montevideo por 60 años. Un gigantesco disparate siendo benevolentes. En segundo lugar, por su contenido. Es un acuerdo, como bien lo definió un senador frente amplista, inconstitucional, ilegal, violatorio de la soberanía nacional, inexplicable, oscuro. Al firmarlo se violaron los artículos 51, 85 y 188 de la Constitución. Se violentó todo el ordenamiento jurídico portuario, la ley de puertos, la ley que habilita la concesión, los decretos reglamentarios, la ley de defensa de la competencia. El acuerdo implica la conformación de un monopolio privado para una empresa transnacional en un sector clave, la terminal de contenedores, de un lugar clave para el país, el puerto de Montevideo, desregulado y por 60 años. Hay más, pero solo esto es terrible. Es una entrega de la soberanía vergonzosa a cambio de nada. En tercer lugar, por sus consecuencias prácticas, inmediatas y proyectadas al futuro. En lo inmediato, la empresa Cato Ignati se benefició ya,
y mucho, con la firma de este acuerdo. Su valor de mercado, según fuentes financieras y empresariales que nadie ha desmentido, creció en $1.000 millones. En los mercados, la empresa belga saca cartel diciendo que tiene el monopolio desregulado del puerto de Montevideo por 60 años. Esa valorización del mercado será incluso superada en términos de beneficios, mientras las pérdidas para Uruguay por ingresos no percibidos y compromisos en una estimación conservadora se situaron en $2.000 millones. Pero además, la empresa, que tiene la potestad de cobrar las tarifas que quiera a la inmensa mayoría de los productos importados y de exportación que transiten por el puerto de Montevideo, tendrá una llave estratégica para definir, según sus intereses, ganancias y compromisos, la competitividad de la economía nacional en su conjunto y de rubros específicos. También impactará los precios internos y con ellos directamente el bolsillo de las y los uruguayos. Es una entrega escandalosa de soberanía, la peor de tiempos recientes. Hace bien el Frente Amplio en decir que seguirá exigiendo responsabilidades por este escándalo y que no descartará ninguna vía, incluida la justicia, para intentar la anulación de esta rendición incondicional a la que llaman acuerdo. Bueno, terminamos la editorial del día de hoy, la cual es muy clara, específica, con datos concretos. Sí. Sobre la entrega de la soberanía nacional a manos privadas, encima una sola empresa belga, transnacional, Cato Nati. Yo les voy a decir algo, no sé, capaz les voy a preguntar o les voy a informar, no sé si capaz, es muy probable que ustedes lo sepan, pero el hijo del abogado de la empresa belga es embajador, nombrado embajador por este gobierno, Luis Lacalle Pou, a Estados Unidos, ¿no? A ver si hay algún tipo de conexión ahí. El hijo del abogado de la empresa belga es embajador de Uruguay en Estados Unidos. Aquí, que ese abogado, también de la empresa belga, es parte integra la Comisión de Ética del Partido Nacional. Oh, ¿no? Cuánta ética. Cuántas cosas raras, ¿no? Sí, por allí lo decía, que justamente es una de las entrevistas que vamos a tener, de los audios, pero le decía el senador Oscar Andrade que ninguno de los portuarios participó obviamente en estos acuerdos y que también peligran los puestos laborales. Los puestos laborales de muchos trabajadores. De Montecón, pero es increíble. De Montecón, de la empresa Montecón, que además también va a meter en juicio al Estado uruguayo. O sea, vamos a perder por todos lados. Miramos para el costado, perdemos. Miramos para arriba, perdemos. O sea, no hay forma de ganar con este acuerdo. ¿Quién ganó ahí? Es una buena pregunta, ¿no? Que hay que hacerse y que espero a futuro sepamos quién ganó en este acuerdo con la empresa transnacional belga. Sabemos quién pierde, eso está claro. Sagrísimo, como siempre. Los más perjudicados y que no tuvieron ninguna instancia de poder. Pero esto es típico de típico de este gobierno, no consultar realmente a los implicados, ¿no? Está pasando en la educación ahora, un famoso comité sí, también, de la educación, que nombraron, donde no están los docentes. No solo hoy me llamaba la atención, no hay docentes, pero aparte también hablando de la igualdad. También no sé en qué cantidad de nombres, creo que hay 4 mujeres nada más. Sí, y además eso todo parece que la mayoría de los que están en la escuela, maestros y maestras, la mayoría son maestras. Exacto, docentes. En general. Pero yo te quería dar el nombre por las dudas, para alguno que no recuerda, y vos que tenés la lapicera. Augusto Durán es el nombre del abogado de la empresa Catonay. Y el hijo es Andrés Durán, nuestro embajador flamante en Estados Unidos, hijo del señor abogado de la empresa. Lindo cargo, ¿no? ¿En qué lugar? Sí. No, Estados Unidos, impresionante. Qué casualidad, ¿no? Totalmente. Bueno, ahora exactamente para complementar estas casualidades, vamos a escuchar al senador Oscar Andrade, justamente su intervención sobre la moción de censura en el Parlamento. Gracias, Presidenta. Yo creemos que estamos ante una situación de extraordinaria gravedad y cuyo desenlace falta aún mucho tiempo para poder establecer las consecuencias. ¿Por qué entendemos que es rechazable la gestión del ministro Heber respecto al contrato? Voy a subrayar varias razones. Primero,
por abordar un acuerdo de estas características con ausencia absoluta de diálogo social. No participaron de un acuerdo que los va a afectar de manera notoria, ni la comunidad portuaria, ni los trabajadores, ni sectores de la academia. Si hubieran participado, seguramente el acuerdo hubiera encontrado espacio para incorporar el drama de más de 700 familias de trabajadores que el acuerdo deja sin trabajo en semanas. Y no hay una sola mención, ni escueta, ni siquiera condicionada en el acuerdo, que incorpore siquiera la sugerencia de que la empresa a la que se le concede la práctica monopólica de la gestión de contenedores tenga compromiso a incorporar estos trabajadores y su capacidad en los futuros puestos potencialmente vacantes. Sin respaldo político. Es notorio que no solamente la oposición al gobierno, sino partidos que integran la coalición de gobierno han confesado de manera contundente que se enteraron del acuerdo posterior al acuerdo, que no participaron de ninguna forma en un acuerdo que tiene como naturaleza la concesión de un monopolio privado desregulado durante 60 años. Sobre esto, quienes participaron del acuerdo insisten en fundamentar de que de ninguna manera se trata de un monopolio. Tienen una tarea muy complicada para esto, muy complicada. Porque cuando la llave para perforar el monopolio depende de la empresa que se beneficia del monopolio, está difícil para pensar que esa llave se abra. O sea, en una hipótesis, si durante un año entero el porcentaje de ocupación de la terminal de contenedores supera el 85%, alcanza con que la empresa belga que se beneficia de esa posición estratégica, vía recesión de contratos, vía manejo de la tarifa a la que le damos discrecionalidad, nunca se vuelva a superar el umbral por 2 años, que es la condición básica para poder pensar en que se abra un proceso licitatorio. Estamos, por la vía de los hechos, generando una condición monopólica con los efectos que un monopolio privado desregulado genera sobre el conjunto de la economía. No se trata de la entrega del puerto, sino del trabajo de los uruguayos que ingresa y egresa por el puerto, que con el grado de transnacionalización de la economía que existe en el planeta hoy, genera un componente de dependencia absolutamente indefendible. Se argumentó sobradamente, además, que es muy difícil fundamentar la certeza jurídica del juicio perdido, hasta por el sentido común. La empresa belga tenía el juicio ganado del 2008 y no lo inició. O sea, este tipo de empresas transnacionales se puso a la venta sin hacer el juicio en el 2017, teniendo un juicio ganado multimillonario. ¿Se puede convencer a alguien serenamente de este argumento que ha sido línea principal por la cual había que sí o sí ceder sin que nadie pudiera, ni en la interpelación, ni en sala, ni hasta hoy, fundamentar de dónde salen los 1.400, 1.500 o 1.600 millones de dólares con los que los belgas, que estaban al borde de la recesión de contrato, argumentaron para establecer a partir de ahí, quedarse en un convenio en el que tienen la chancha y los 4 reales, como decíamos en mi barrio. Entonces, cedimos un monopolio porque podemos no mencionarlo así, pero en realidad, si tiene bigote, anda en los tejados, dice miau, caza ratones, es un gato. Por más que le quieramos decir lagarto. ¿Qué dice el artículo 85, numeral 17 de la Constitución, señora Presidenta? Es muy claro. Dice, conceder, habla de las competencias de la Asamblea General. Y dice, conceder monopolios requiriéndose para ello 2/3 de votos del total de los componentes de cada Cámara. Lo dice con una contundencia, con una claridad. Pero tenemos un segundo riesgo. Es que el objeto del contrato del que habla el Código Civil en el artículo 1282 y que lo expresa con mayor claridad en el 1284. ¿Qué es lo que dice el 1284? Cuando habla del objeto de los contratos y la validez de los contratos. Los hechos son imposibles física o moralmente, es físicamente imposible el hecho que es contrario a la naturaleza, y dice, y voy a subrayar,
es moralmente imposible el prohibido por las leyes. Eso es lo que dice el Código Civil. Que el contrato es prohibido, no se puede, un contrato de estas características es nulo. A eso nos exponemos, no el gobierno. No se trata del gobierno. A eso se expone el Uruguay. Miren, el 1261, también del Código Civil, establece 4 numerales para la validez de los contratos. Dice el 1261, para la validez de los contratos son esenciales los 4 requisitos siguientes, y enumero. 1, consentimiento de las partes. 2, capacidad legal de la parte que se obliga. Sobre esto podemos agregar una tonelada de elementos para las que no había. 3, un objeto lícito y suficientemente determinado que sirva de materia a la obligación. El objeto de contrato es un monopolio. Y ya acabamos de fundar con claridad cuáles son las características legales, los requisitos legales para fundar un monopolio. Entonces, yo creo además, Presidenta, que nos exponemos a la nulidad del contrato, lo que significaría para el Uruguay, no para el gobierno, no para el ministro Heber, no para la coalición, no para un sector del gobierno que participó más activamente del contrato, para el Uruguay una circunstancia bochornosa. Hace poco escuchaba un intercambio sobre el tema del puerto al diputado Pepasqué, que cuando se lo consulta sobre lo jurídico, acerca de la posibilidad que tenían de prosperar los recursos ante el TCA, dice, bueno, yo no voy a opinar de esto. Pero habilita la probabilidad diciendo, si prosperan los recursos que existen sobre el TCA, tenemos un descalabro. No del Frente Amplio, Vamos a tener un descalabro. Si llegan a prosperar los recursos de nulidad de los decretos que para cumplir con el contrato el gobierno tuvo que hacer, tenemos un descalabro. Y es claro que nos exponemos a un descalabro porque imagínese, señora Presidenta, si terminamos ante un tribunal internacional donde el Estado uruguayo se ha llevado por la multinacional belga por incumplir un contrato que el Uruguay declara nulo, que el Uruguay firma, seríamos el hazmerreír del mundo. ¿Y quién puede descartar en términos jurídicos esa posibilidad? Todos los que he consultado dicen que es una posibilidad abierta, en la que tenemos muchísimo riesgo. Nos metimos en ese berenjenal, sin un informe jurídico de los servicios jurídicos de la ANP, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Alguien puede defenderlo? Puede defender que el procedimiento correcto es ante una demanda jurídica y ante una movida que nos expone al Uruguay, a quedar en una posición bochornosa, no solamente por los impactos económicos de haber decidido, haber establecido un contrato donde a la empresa multinacional se le dice gane lo que quiera ganar durante 60 años porque le desregulamos los ítems que pueda cobrar y eso se traslada a precio, generando un efecto potencial devastador sobre la economía. Entonces no se trata de una cuestión personal, de la relación personal con el ministro Heber. Se trata de una consecuencia política. Una decisión de estas características no se podía haber tomado de la forma en la que se tomó. Y la contraargumentación muchas veces ha sido, pero cuando se negoció aquello, cuando se negoció lo otro, tratando de derivar el eje de la discusión, no de la defensa de este proceso de negociación y de acuerdo, sino una discusión política previa. Y lo que tenemos que discutir, que es el centro de la censura, es cómo se llegó a este acuerdo, por qué esos contenidos, si se ponderaron los riesgos, y claramente, en opinión, de la bancada del Frente Amplio, y no solo. No estuvimos solos en la opinión crítica al acuerdo del puerto. Es más, hubo una mayoría amplia de mirada crítica al puerto, que abarca en esa mirada crítica un conjunto de legisladores que están acá, de todos los partidos, me animo a decir, de todos los partidos. Ahora, esa mirada crítica no se expresó en la votación. Y ese es un problema del punto de vista también de hacernos cargo de circunstancias políticas como esta que comprometen la soberanía, la economía, que generan riesgos enormes desde el punto de vista del Uruguay y de los uruguayos. Por esas cosas es que, como bancada del Frente Amplio,
el último camino que nos quedaba en esta casa, en lo parlamentario, por más que vamos a transitar diversas vías, es la votación de la censura, porque creemos que el Uruguay no se merece, su tradición, la mejor tradición del Uruguay, no merece un acuerdo de estas características, que es de concesión radical de la soberanía de los uruguayos. Gracias, presidente. Ahí teníamos la palabra del senador Óscar Andrade en referencia a lo sucedido con el puerto y bueno, veremos las consecuencias que esto va a traer para nuestra economía, para los trabajadores y trabajadoras y para la población en general. Sí, lo estábamos opinando justamente entre que escuchábamos el audio. Es increíble, ¿no? Poder pensar de que en cuestión de días muchas familias pueden quedar sin trabajo. Es muy grave, pero porque no solo impacta en eso. Entonces, en estos momentos que el trabajo está escaso. Pero hay miles y miles en seguro de desempleo, miles y miles de desempleados. No, pero es como dicen ustedes, es increíble, pero era predecible. Si el Frente Amplio perdía el gobierno y ganaba... Venían por todo, ¿te acordás? Exacto, es predecible porque es como... A ver, hay que hacer también memoria y retener algunas cosas. Cuando se dice, el propio presidente de la República dice que el fruto cae cerca del árbol. A ver, no nos olvidemos, de repente ustedes son muy jóvenes, pero los que pintan cana, de repente como yo, y ya les quedan poco pelo, se acuerdan de los 90, del gobierno de Luis Lacalle. Entonces, y se acuerdan también toda la situación en ese aspecto. Y bueno, en aquel momento se quedaron con el Banco Pan de Azúcar, ¿no? Sí, y todo lo que pasó también en ese momento. No soy tan joven, estaba Por en esa eso. época estudiando acá en Entonces, Montevideo. en este caso, el hijo heredero Terrible. de las ideas de su padre, ¿no? Totalmente. El fruto cae cerca del árbol. Es el herrerismo, no nos olvidamos que es el herrerismo. Exacto, Ni siquiera es el Partido Nacional es un conjunto. Es el herrerismo que prima ahora en el Partido Yo Nacional. creo que era predecible, pero que en realidad es como cuando uno tiene un familiar grave que dice, bueno, se va a morir y sabes que se va a morir y igual sufre uno, ¿no? Sí, la De esperanza. la muerte. Exacto. Quería compartir con ustedes, además, los titulares del semanario del día de hoy con respecto no solo a esto, sino que hay un artículo que está muy bueno para analizar, que es Economía en la página 2. Continúa la caída del salario real por Bruno Giometti, donde hace incluso una gráfica que la hizo él, donde se ve el salario medio y la inflación y su evolución y cómo la inflación nos va ganando por 5 cuerpos. Me gustaría que a los esa nota fuera al revés, ¿no? Ojalá. La verdad, Ojalá. que fuera todo al revés. Pero dice así la bajada. Desde el 1 de marzo de 2020, el salario perdió un 3,9% del poder de compra, mientras las exportaciones de materias primas agropecuarias ya están mejor que antes de la pandemia. Clarísimo. Clarísimo. ¿A quién se protegió? A los Maya ahora, seguimos a la misma. Perdió 3,9% de poder de compra. ¿Esto qué quiere decir traducido? Que con la misma plata compramos mucho menos harina, mucho menos pan, mucho menos carne, mucho menos todo. Cobramos exactamente lo mismo, pero la inflación te lleva a que tu salario no rinda lo mismo que antes. Justamente ayer una entrevista que tenía, hablaba el compañero ahí dirigente y decía que la gente haga un ejercicio, que compre un kilo de yerba primero de mes y que lo vuelva a comprar el kilo de yerba a fin de mes, a ver qué pasa, como para llevarlo a la práctica, ¿no? Bueno, pero algo bueno hay que decir también. No tenemos que olvidarnos que en el correr de este mes, digamos de este mes no, del mes pasado, ya casi en su término, bajó el combustible. ¡Ay, no me pueden decir cierto! eso. 0.4. Vos que andás en vehículo, Claro. Nafta que gasta bastante, Yo lo noté supongo zarpado. que te vino Sí, bien no, esa no. rebaja de combustible. Es más, me quedó un resto ahí, me compré menos bizcocho. Así Mirá. que con lo que sobró me compré bizcocho, que tampoco es tan barato los bizcochos. No, así que no. digo, porque bajó la nafta, obviamente que bajó el gasoil, bajó la nafta. Lamentablemente lo más usado por el pueblo uruguayo, que es el gas, ¿Bajó? el gas se mantuvo. El gas no bajó. Ay, ¿por qué no? Bueno, pues, por la paramétrica. Ah. Después te lo explicamos bien. Bueno,
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así estamos, ¿no? Por eso lo que hablábamos recién, la misma plata rinde menos. Entonces el salario real viene en bajada continua, acá hay una gráfica que está muy clarita. No, y recordemos también que Bruno Giometti es un economista del Cuesta Duarte, es muy buen economista. Y explica muy bien. Explica muy bien. Incluso hay una nota acá abajo que se llama Problemas en el empleo, que dice un reciente informe del Instituto Cuesta Duarte del PIC-CNT titulado Análisis de Mercado de Trabajo, segundo trimestre del 2021, alerta sobre el lentecimiento del mejoramiento del mercado de empleo y también de mantenimiento de cifras altas de desempleo, con situaciones peores para jóvenes y mujeres. O sea, volvemos a lo mismo. Como Exacto. siempre, la pobreza tiene cara de mujer y de niño y de Es joven. verdad. Y las mujeres son, a nivel internacional, las que vienen más lento recuperando puestos de empleo. Bueno, y lo están perdiendo el ejemplo de las compañeras de peaje también, ¿no? Las ni hablar, trabajadoras de peaje. Ni hablar. Las madres de familia son las que están peor, las jefas de familia. Es verdad. ¿sí? Bueno, en general, vos decías, no solo en el peaje, porque también en la rama de comercio, supermercados, cada vez nos sorprende más las máquinas automáticas. Así que la mayoría de nosotros que vamos a comprar en los supermercados somos empleados del dueño del supermercado o de las transnacionales dueñas, porque no solo que nos servimos, que si no nos cobramos y hacemos todo el trabajo. Yo digo, nunca somos paso por esas máquinas. Bueno, Yo sí, siempre pero voy es a un la problema cajera, porque general. realmente cada vez hay menos cajeros y cajeras. No, eso es cierto, totalmente. Y hablando del combustible, hay una nota también sobre eso, Decime. que se llama Para la Tribuna, está en la página 5. El gobierno decidió un ajuste a la baja de los combustibles a partir del 1 de septiembre de apenas centésimos de peso. Desde el 1 de septiembre el valor de la nafta super pasó de 70,8 a 70,40. Parece que estás cantando la quiniela. Más o menos, pero es que no dan ni una moneda de 50 centésimos, creo que ya ni No existe. existe. No ¿No? existe, no. El precio del gasoil de 50,70 a 49,94 y la nafta premium de 72,75 a 72,84. Estas grandes rebajas de centésimos son muy inferiores a los ajustes en los que venían en los últimos meses. Y acá hay una nota donde el Popular también recabó la opinión de Vicente Iglesias, director de ANCAP, en representación del Frente Amplio, que estuvo acá con nosotros. Que lo tuvimos hace acá, poquito, exacto. lo tuvimos acá en el programa. Y bueno, les recomiendo que la lean para interiorizarse un poco más de esto, como bien dice el título, Para la Tribuna. La Si se rebaja, quieren ¿no? amargar. No, Además, está los bien, medios de está bien. comunicación bajó el combustible. ¡Wow! Claro. Sí, es un titular muy atractivo. Bajó el combustible, wow. Mirá, ¡No están mintiendo! Quedamos mudos. la ¡No verdad. están mintiendo! Exacto. Vos fijate que estaba pensando también, volviendo unos cuantos añitos para atrás, que la rebaja serían 2 moneditas de 20 centésimos, que existieron. Acá ¿verdad? existieron las moneditas de 20 centésimos. Yo las recuerdo totalmente. Yo sé que ustedes no la van a recordar, pero yo sí. 2 moneditas de 20 centésimos. Es increíble. Y les voy a leer otros 2 más, cortitos, para después pasar al otro tema que tenemos hoy. Vos no querés sacar el frío, ¿no? Exacto, pero no, esta Bien. está buena, esta es una muy buena noticia. La noticia que aparece en el Internacional es escrita por Ronnie Corvo, 200.000 jeringas uruguayas para Cuba. Eso es bueno. solidaridad pura. A pesar de estos problemas A pesar, económicos, sí. la gente aporta todavía. Bueno, igual Para que la Cuba. situación de Cuba, a pesar del bloqueo, ellos Ellos están ahí están peleándola. ahí El Comité firmes Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba lanzó una campaña para ayudar a romper el bloqueo que Estados Unidos contra la isla con el objetivo de contribuir a la obtención de 20 millones de jeringas para que ese pueblo hermano, con sus propias vacunas, pueda inmunizar a la totalidad de la población. Así que contribuimos con 200.000 jeringas a esa Está cantidad bien. que se necesita en Cuba para poder vacunar a su población contra el COVID. Claro, Está porque muy a buena veces la uno mandada. dice manda dinero, pero en realidad en este sentido dinero no sirve, tienen que mandar justamente las jeringas porque de lo que carecen es de jeringas. Exacto. Vacunas tienen sus propias vacunas, cosa que otros no podemos decir lo No mismo. podemos Es tener. verdad. Y la contratapa, como siempre, ahora y siempre se llama el titular a cargo de Gonzalo Pereira, la cual también recomendamos para que lean. Y quería ir a otro artículo para poder enganchar exactamente con la entrevista que tenemos. De Cuba, no sé la entrevista que tenés, pero hablando de Cuba, capaz que no. ¿Cómo vas a decir eso? No, pero viste cómo es la cosa. Es algo que también que tiene que ver con Cuba, que el gobierno cortó. A él le dijeron que hiciera Eso ese mismo, personaje. de eso mismo Exactamente. estamos hablando. De eso mismo.
Eso mismo que se llama el convenio con Cuba y las medias verdades de Lema, que se titula así el artículo, señor Juan. Ay, ese artículo es el audio que vamos a escuchar ahora, donde la compañera María José Pedraja estuvo haciéndole una entrevista a la diputada Ona Olivera para explicar un poco, porque es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo. Tema muy complejo de por qué se cortó el convenio con Cuba. Un convenio muy beneficioso para los uruguayos y las uruguayas, donde se hacían prótesis, donde se estaba además enseñando a los técnicos. O sea, hay muchas cosas ahí. Se realizaban también calzados ortopédicos, Exacto. que eso yo no lo sabía. Ana Olivera explicó que el propio Mides estaba el año pasado renegociando el convenio y no es verdad que Cuba incumplió. Vamos ahora a la tanda y después volvemos, enganchamos inmediatamente con Ana Olivera. Perfecto, me parece bárbaro. Aquí estamos nuevamente en el Popular en Radio. Vamos a escuchar a Ana Olivera hablar sobre el convenio que el Mides tiró abajo con el gobierno de Cuba. Nos vamos a referir al Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, de su dirección de discapacidad y ahora de discapacidad y cuidados. Y voy a explicar por qué es esto. Ustedes saben que luego del cambio de gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social tomó una serie de decisiones en relación al Programa Nacional de Discapacidad y en el presupuesto nacional lo unen a la Secretaría de Cuidados. Nosotros aquí tenemos dos objeciones sustantivas. Una de ellas es que cada uno de estos temas requiere su especificidad, por lo tanto, la unión de ellos en una única dirección no daba cuenta incluso de las observaciones que tiene el país sobre el tema discapacidad, en la que nos plantean que teníamos que darle más jerarquía, y en eso, hasta que culminó el periodo pasado, estábamos intentando, trabajando hacia la creación de un instituto que era la orientación que se nos daba. Y por otro lado, el sistema de cuidados, del cual la Secretaría de Cuidados es una parte, pero que tiene todo un tema interinstitucional que tenía que ir creciendo progresivamente. Ninguna de estas cosas pasaron, y no solamente no pasaron, sino que nosotros asistimos dentro de este gobierno a un cambio en las autoridades del gobierno. Y el 3 de mayo de este año asumió un nuevo equipo, al frente del cual está el exdiputado Martín Lema, y frente a eso, cuando se presentó en el Parlamento a la rendición de cuentas, nosotros, no Ana Olivera, el Frente Amplio, entendimos todos que no existió una rendición de cuentas sobre el año 2020. Por lo tanto, nosotros no sabemos exactamente cómo trabajó el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas, y sobre el sistema de cuidados tenemos la certeza que se incumplió la ley, que no se reunió nunca el año pasado la Junta Nacional de Cuidados, que el Plan Nacional de Cuidados, y por primera vez la reunión de la Junta, sucedió el 8 de julio de este año. O sea, esto tiene que ver con un tema que nos preocupó muchísimo a toda la bancada del Frente Amplio, y es la inexistencia de una verdadera rendición de cuentas de parte del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros podemos decir que en el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas, es decir, había un presupuesto anual destinado, además de diversos convenios y colaboraciones de instituciones, es decir, que permitían llegar a aquellas personas que no tenían derecho a tener un audífono, una silla de ruedas, bastones, prótesis, férulas, calzado ortopédico, por otros medios, y que necesitaban acceder a ellas, ¿de qué manera? Gratuitamente, que es el servicio que se brinda desde este centro ubicado en Camino Castro, insisto, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Al poco tiempo de asumir el ministro, realiza una serie de denuncias respecto al tema de lo que se estaba pagando por el convenio a Cuba. Ese es uno de los primeros puntos, y sobre ese tema no me voy a referir porque ese tema ellos lo han llevado a la justicia. Por lo tanto, es decir,
hablaremos en el momento que la justicia nos convoque. Según ellos dicen, ¿no? Que lo han presentado a la justicia. Y en segundo lugar, el actual ministro planteó públicamente que iba a llevar hasta las últimas consecuencias y a realizar un planteo en Cancillería porque había un incumplimiento de parte de Cuba del convenio existente para la realización de prótesis. Entonces ahí entró en el tema. El convenio con Cuba, con la República de Cuba, es un convenio de larga data que desde 2008 a la fecha ha tenido diversas modificaciones en función de las necesidades y del desarrollo que ha tenido el propio Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, este convenio abarca la participación de técnicos cubanos en una primera instancia en la realización de prótesis y férulas, de prótesis de miembros inferiores y férulas superiores e inferiores, y simultáneamente con eso, en la última modificación del convenio, la realización de zapato ortopédico. Y junto con esto, la capacitación de personal uruguayo para realizarlo. O sea, hay un taller de ortopedia donde se ha además capacitado a uruguayos en su realización. A todo esto, entonces, el ministro actual dice, hay incumplimiento porque aquí tendría que haber 5 profesionales cubanos trabajando y hay solamente 2 profesionales cubanos trabajando. Nosotros decimos y nos preguntamos por qué el ministro dice la mitad de la verdad. En realidad, y yo te presento aquí la carta, el año pasado, el ministerio, las autoridades que estaban el año pasado en el Ministerio de Desarrollo Social, habían tomado la decisión, nos enteramos a través inclusive de la propia carta que te estoy adjuntando, de modificar el convenio existente y disminuir, no eliminar, y disminuir los costos que tenía este convenio para Uruguay. En ese sentido hay una reunión en la que participa el jefe de la misión, la directora que estaba en ese momento al frente, y bueno, y como consecuencia de esto, el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social de aquel momento, Armando Castendebat, de aquel momento me refiero al año pasado, vuelvo a subrayarlo, le envía una carta al ministro de Salud de Cuba en la que dice con total claridad, ¿no? Dice, por otra parte, se informa que los siguientes ciudadanos, acá están los nombres, estarían en condiciones de retornar a su país recién hacia fines del presente año, se refiere al año pasado, dado que se espera puedan ser los encargados de realizar un traspaso de tareas a los nuevos técnicos que se designen en el marco de la suscripción de un nuevo convenio. Hago propicia, o sea, es decir, acá se estaba negociando un nuevo convenio hasta que cambiaron las autoridades y por lo tanto quedaban solamente 2 técnicos cubanos aquí. Entonces, esto es lo primero, a nosotros nos preocupa porque aparte el ministro dice, esto no es parte de ninguna campaña, coincide con los temas que han estado en debate sobre Cuba y su bloqueo, pero en realidad nosotros vamos a ser firmes y vamos a ir hasta las últimas consecuencias con este tema. Nosotros queremos, por lo tanto, rescatar 2 cosas. Primero, que esto fue parte de una estrategia de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social durante sus 3 periodos de existencia, durante los 3 periodos de gobierno del Frente Amplio. No fue solamente el convenio con Cuba, sino que como cualquier convenio internacional tiene que dejar para el Uruguay y vaya si ha dejado para el Uruguay. Y ha dejado doblemente. Ha dejado en capacitación de técnicos y ha dejado en el compromiso y en el trabajo de los diferentes técnicos que han pasado por el Uruguay, que han recorrido todo el país. O sea, no es que la gente tenía que venir al centro en Camino Castro para obtener su prótesis o para que le llegara su silla de ruedas, que no es parte de este convenio. Si me limito a las prótesis o ortesis y férulas, ¿verdad? Tenemos que hablar de los técnicos cubanos. Bueno, esos técnicos cubanos
han recorrido el país en diferentes localidades, es decir, se armaba desde las direcciones del ministerio la lista de las personas a ser visitadas y diagnosticadas y tomadas las medidas para después la realización de esa prótesis. Entonces, yo creo que aquí hay una pregunta que está vinculada por qué se trata de estigmatizar este convenio con Cuba y acusar al gobierno de Cuba de incumplimiento, cuando no es así. Y segundo, creo que nosotros tenemos que hacer un especial reconocimiento a estos técnicos, a todos los que han pasado por aquí, que realmente han tenido un trabajo, una atención, una dedicación de la que todos nos hemos sentido contestes a lo largo de estos años. Que no sabemos cuáles son los recursos que se han destinado al Senat, porque esto implica, por supuesto, por eso había un presupuesto importante, es decir, es la compra de materiales, es decir, es las pesquisas que se realizan. Esa es la palabra, no son visitas, son pesquisas. Las pesquisas que se realizan en los diferentes departamentos y localidades, todo esto necesita de recursos. No sabemos cuántos recursos se destinó, cuántas personas fueron pesquisadas, y simultáneamente con eso sabemos, por las declaraciones del ministro, que él aspira a que en el centro toda esta actividad se realice con profesionales uruguayos o con técnicos uruguayos, porque el convenio y el trabajo de los técnicos cubanos está en el marco de este Centro Nacional de Ayudas Técnicas, de los cuales una parte, y no menor, ¿verdad?, está vinculada con la realización de prótesis y férulas. Fíjate que en la rendición de cuentas, lo único que hay relativo a la atención en personas de situación de discapacidad o dependencia es que en el año 2020 se entregaron casi 2.000 ayudas técnicas. Es todo lo que hay. Y cuando te referís a ayudas técnicas, te estás refiriendo a todo, ¿no? A las sillas de ruedas, a los bastones, a los audífonos, o sea, muy por debajo de las posibilidades. ¿Qué pasó en el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas en el 2020? Es muy poco, casi nada lo que sabemos. ¿Tenés algo para destacar al final? Que nos gustaría muchísimo que estos técnicos cubanos recibieran el abrazo de todas y todos aquellos que sentimos que han hecho la tarea a lo largo de estos años, aunque solamente queden 2 técnicos, con ese enorme compromiso y dedicación. Muchas gracias, Ana. Bueno, estábamos escuchando entonces a la diputada Ana Olivera. Más recortes. Exacto. Para los más necesitados. Como siempre. Como siempre. Ya nos está haciendo acostumbrado este gobierno, ¿no? Saludamos los otros programas. Lunes, La Mecha. Martes, Voces de Montevideo. Miércoles, A la Izquierda Late el Corazón. Jueves, Cultura en Casa. Y los viernes, como nosotros, El Popular en Radio. Y bueno, tenemos en línea a Álvaro Guigón, con quien vamos a hablar de una situación que de Paysandú. Vamos a hablar de un tuit que él compartió. Hola, Álvaro, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Bienvenido al Popular en Radio, Álvaro. Bueno, mucho gusto. Sí, la verdad es que en estos últimos días hemos vivido una situación bastante preocupante. Por primera vez en la historia de Paysandú y de la Junta Departamental, ediles del Partido Nacional de afiliación cabildante, porque si bien obviamente entendemos que son dirigentes y militantes del Partido Cabildo Abierto, pero se presentaron a la elección bajo el lema Partido Nacional y así fueron electos, incluso por la lista oficial del hoy intendente Nicolás Olivera. Bueno, presentaron una moción y la hicieron pública en las horas previas a la sesión de la Junta Departamental, donde ponen selectivamente atacan a 2 medios de comunicación puntuales, 2 medios de comunicación, uno de ellos una radio comunitaria, una FM comunitaria, inserta en pleno corazón del movimiento cooperativo de Paysandú, una radio que lleva adelante un proyecto social, cultural y deportivo muy importante, que ha generado espacio de desarrollo y espacio de interlocución de las organizaciones sociales con la ciudadanía, y otro proyecto que es un canal de televisión digital
que tiene un especial cuidado y una especial promoción de la producción local, ambos medios de comunicación, que tienen especial interés en la formación de comunicadores y comunicadoras, pero además los medios de comunicación en Paysandú tienen una rica historia de mostrar una amplitud de voces, una diversidad de voces que permiten que la ciudadanía tome y se forme opinión por sí misma. Esto para nosotros es un elemento central en el fortalecimiento de la democracia y bueno, esta moción lo que hace es, mediante la excusa de pedir información a la URSEC, cuestión que se podría también haber pedido por otros caminos, pone bajo sospecha el funcionamiento de estos medios de comunicación. Al barrer también hace mención de una radio con 97 años de historia, porque simplemente hacen un enlace en una parte de su programación. Hace mención también a una empresa de cable que es la que le da espacio al canal digital para que tenga mayor audiencia. Y bueno, creemos que esto responde a un interés primero comercial. Hay un edil del Partido Nacional que es propietario de un medio de comunicación y seguramente sea quien esté más interesado en golpear a dos medios de comunicación en pleno desarrollo. Y segundo, va bajo la línea que el propio Cabildo Abierto ha planteado a nivel nacional, ¿no? La forma de buscar la forma de censurar determinado producto, de fiscalizar qué es lo que se emite en los medios de comunicación, lo cual es un atropello directo a la libertad de expresión y un acto de censura. ¿Ustedes han presentado alguna denuncia, algún organismo sobre este tema? Bueno, lo primero que decidimos con la bancada de ediles y edilas fue plantear y hablar del tema y debatir del tema en el ámbito de la Junta Departamental. Anoche se realizó la sesión, nuestras edilas plantearon declarar el tema de grave y urgente, que se debatiera. Obviamente el Partido Nacional se abloqueló en sus 16 votos y no lo permitió, por lo cual ahora, junto al edil del Partido Colorado, vamos a volver a poner el tema seguramente en debate en la próxima sesión. Vamos a iniciar una serie de denuncias determinado a este accionar de censura y de coartar la libertad de expresión y de elegir selectivamente dos medios de comunicación para golpear. Y por supuesto que vamos a hacer una seguidilla de pedidos de informe donde todos los medios de comunicación, si es el espíritu controlar de que se esté bajo todas las normativas pertinentes, bueno, que sea parejo para todos los medios de comunicación y sobre todo aquellos que dependen de grandes grupos económicos del departamento. Y desde ya tenemos la tranquilidad de que hemos hablado con quienes están al frente en los determinados colectivos que llevan adelante estos medios de comunicación y están todos bajo el marco normativo que se requiere, bajo las condiciones que deben estar. Y este no es un hecho aislado. Cuando estuvo un director de la URSEC en Paysandú también cuestionó o puso en duda o atacó a una radio comunitaria que está en un predio de la Secretaría de Deportes, en la Plaza de Deportes, que está trabajando y regularizando esa situación puntual que fue en su momento cedido por una parte del predio de la Plaza de Deportes para que esa radio funcionara allí. Y bueno, claramente esto habla de que el gobierno intenta apagar todas aquellas voces que puedan no gustarle o que vayan en poner en consideración y en debate las decisiones de gobierno que hoy se toman y que afectan a las causas populares, ¿no? Claro, es bueno recordar además, recordarle a la población de que hay una ley de radios de radios comunitarias las cuales protegen exactamente el accionar de estos medios de comunicación independientes y que actúan exactamente muy cercanos a la población, al barrio, al departamento, a la localidad. Es que incluso en la propia moción se hacen argumentaciones de la falacia, se plantea que esta radio no puede tener espacios de publicidad, cosa que es totalmente falaz. Hay un marco normativo que establece determinado tiempo, establece determinadas condiciones para que las radios puedan autosustentarse, autofinanciarse mediante la venta de publicidad como cualquier medio comercial lo hace. Pero está claro que acá hay un sesgo ideológico sobre el contenido, sobre la programación y sobre la política de estos dos medios de comunicación y sobre la audiencia que llegan y que obviamente es el quid de la cuestión y lo que realmente le preocupa al Partido Nacional, que la ciudadanía se forme opinión
en base a una mirada distinta de sus acciones de gobierno y, por ejemplo, de la ley de urgente consideración y de hacer conocer, difundir e informar a la gente qué es lo que contiene esos 135 artículos. Álvaro, una preguntita. Según entiendo lo que vos decías, como que se fracturó o se puede fracturar ahí la coalición. Entendí que el edil del Partido Colorado estaría apoyando la iniciativa que están llevando adelante ustedes del Frente Amplio. Sí, la coalición acá en Paysandú tiene una composición un poco especial. No está la coalición en toda su magnitud representada en el departamento. Lo que hubo en su momento fue un acuerdo dirigencial, un acuerdo de cúpula de los principales referentes que habían votado muy bien en las elecciones nacionales, de decir, bueno, vamos todos apoyando a la candidatura de Nicolás Olivera, ni siquiera a las 3 candidaturas en su momento del Partido Nacional, sino a la candidatura específica de Nicolás Olivera. Quedó por fuera una parte importante, una agrupación del Partido Colorado, que fue la que luego ganó la representación en la Junta Departamental. Entonces, el Partido Colorado en su representación institucional en la Junta Departamental no integra la coalición de gobierno, y eso ha permitido que a veces acompañe cuestiones del Ejecutivo y la gran mayoría de las veces no las acompañe y termine acompañando posturas o planteos de nuestra bancada. Además, esa agrupación también acompañó la recolección de firmas para anular los 135 artículos de la ley y acompaña además la campaña por el sí para la derogación de los mismos. Fantástico. Bueno, entonces, ¿cómo sigue esto ahora? ¿Qué más se va a hacer con respecto a la situación de estas radios, desde la bancada y desde la comunidad? Los primeros pasos a dar son el respaldo total desde el punto de vista social y político a estos dos medios, la defensa de los mismos, el debatirlo realmente en la Junta Departamental, que en ese ámbito donde se planteó se debata, y después distintas herramientas de pedido de informes, de denuncias de esta situación, y por supuesto que la articulación y el respaldo social y político, que es lo fundamental. El gobierno tiene sus mayorías, puede llevar adelante estas acciones y otras, pero tiene que haber un pueblo movilizado que tome conciencia y que realmente entienda que se le vendió al pueblo sanducero espejitos de colores y que las decisiones de gobierno no van en favorecer a las grandes mayorías, sino por el contrario, gobernar para una minoría cada vez menor. Muchas gracias, Álvaro, desde Paysandú. Y bueno, quedamos a las órdenes aquí en el Popular en Radio para difundir lo que está pasando en el departamento. Abrazo y los mantendremos al tanto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, antes de irnos, yo quería saludar a los y las comunistas canarias y canarios que se están preparando este fin de semana, tienen conferencia departamental muy importante. Opa. Así que un saludo grande a todos y todas y que salga una muy buena conferencia. Sí, bien. Tenemos muchas actividades. Y saludar a mi amigo, que ayer estuve con él, a mi amigo Leiso, de la parada de taxi de Mendoza Intrusiones, y a Gustavo Giró también. Mándale un abrazo a todos los oyentes y las oyentes, y nos vemos entonces el viernes, aquí mismo, a las 12 horas. ¿Y dónde vamos a ir a almorzar? Misterio. Bueno, quedará por ahí.